¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de algo mucho más vasto y profundo? ¿Y si al cerrar los ojos por última vez en esta vida, en realidad estuviéramos despertando a una dimensión más real, más luminosa, más verdadera que todo lo que hemos conocido aquí? Esta no es solo la esperanza de los que temen morir. Es la certeza que muchas tradiciones espirituales sostienen desde hace miles de años. Para quienes han explorado la espiritualidad con profundidad, la muerte no es una ruptura, sino una continuidad. No es un abismo que traga la existencia, sino una puerta que la expande. Desde el budismo hasta el cristianismo místico, pasando por el hinduismo, el sufismo y las cosmovisiones indígenas, todas convergen en una idea esencial. La muerte no aniquila al alma, solo libera su verdadero ser. Morir, desde esta perspectiva, es como desprenderse de un traje temporal. El cuerpo físico cumple su ciclo, pero el alma, esa chispa eterna que habita en lo profundo de cada ser humano, simplemente se retira de su envoltura y se prepara para el siguiente tramo del viaje. Es como si hubiéramos estado inmersos en un sueño largo y, al morir, al fin despertáramos. Un despertar que no es aterrador, sino sereno, no es una pérdida, sino una revelación. Los relatos de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte coinciden con esta visión ancestral. Hablan de una conciencia que no se apaga, sino que se expande, de una luz que no hiere, sino que abraza, de una presencia amorosa que los guía más allá del cuerpo. Estos testimonios, lejos de ser simples ilusiones, refuerzan la idea de que hay algo más allá del último aliento, algo que no se puede medir con instrumentos científicos, pero que miles de personas aseguran haber sentido con una claridad abrumadora. En este sentido, la muerte es el inicio de una nueva fase de existencia. Un tránsito, una transformación, un regreso a casa. Comprender esto no solo alivia el miedo a morir, sino que transforma la manera en que vivimos. Porque cuando uno entiende que no todo termina aquí, entonces cada día, cada gesto, cada decisión, cobra un significado más profundo. La muerte deja de ser un enemigo, y se convierte en una maestra silenciosa que nos recuerda lo esencial, que somos más que este cuerpo, más que esta historia, más que este instante. Si aceptamos que la muerte no es el final, surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué sucede con el alma después de abandonar el cuerpo? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué caminos recorre? Las tradiciones espirituales, a lo largo del tiempo, han descrito con asombroso detalle el trayecto que el alma emprende tras el último aliento, no como una teoría abstracta, sino como una verdad revelada por sabios, místicos, visionarios, y hoy en día, incluso por quienes han estado clínicamente muertos y regresan con memorias que desafían toda lógica materialista. En muchos relatos antiguos, el alma atraviesa un umbral que la separa del mundo físico. Este umbral ha sido descrito como un túnel, un puente, un río, o un velo que se descorre. Más allá de la forma, lo importante es el símbolo. Se trata de un tránsito, de una travesía espiritual hacia otras dimensiones del ser. En la tradición tibetana, por ejemplo, se habla del bardo, un estado intermedio que ocurre entre la muerte y el renacimiento. Según el bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, este proceso puede durar hasta 49 días, durante los cuales el alma atraviesa diferentes visiones, desafíos y revelaciones, según su nivel de conciencia y sus apegos terrenales. En este recorrido, el alma no está sola. Muchas tradiciones coinciden en que existen guías espirituales, seres de luz o ancestros que acompañan al alma en su paso hacia lo desconocido. Algunos lo llaman el ángel de la muerte, no en el sentido tenebroso que la cultura popular ha impuesto, sino como un ser compasivo cuya función es conducir al alma hacia planos superiores. En otras culturas se habla de psicopompos, como en la mitología griega, donde Hermes o Caronte cumplían el papel de guías hacia el otro mundo. Un momento clave que también se repite en numerosos testimonios es el llamado juicio de conciencia. Pero no se trata de un tribunal externo que castiga o premia, sino de una revisión profunda e íntima de la vida que se acaba de dejar. El alma, libre del velo del ego, observa sus actos, sus palabras, sus pensamientos, como si reviviera todo de una vez. Siente lo que hizo sentir a los demás. No hay condena, pero sí comprensión. Y es en esa comprensión donde reside la oportunidad de evolución. Algunas filosofías espirituales enseñan que esta revisión no es una penitencia, sino un acto de compasión suprema, diseñado para que el alma aprenda y continúe su camino con mayor sabiduría. Después de esta etapa, el alma se dirige hacia su hogar espiritual,
un lugar de descanso, integración y preparación. Según muchas fuentes, este plano no es físico, pero se percibe con una intensidad mayor que cualquier experiencia en la Tierra. Es un espacio donde el alma puede reencontrarse con seres queridos, maestros espirituales, y también con su propósito más profundo. Algunos lo llaman el plano del alma, otros la fuente, otros simplemente luz. Lo que todas las descripciones coinciden en transmitir es una sensación de paz absoluta, de amor incondicional, de unidad con todo. Y sin embargo, ese no es el fin del viaje. Para muchas corrientes espirituales, el alma es un ser en constante evolución, y tras su paso por estos planos, puede elegir o necesitar regresar, reencarnar, volver a la experiencia material para continuar aprendiendo, sanando, sirviendo o culminando procesos inconclusos. Así, la muerte no es un muro, sino una curva en el camino, y el alma, incansable viajera del universo, continúa su eterno ciclo de transformación. Durante mucho tiempo, el misterio de la muerte fue terreno exclusivo de la religión, la filosofía y la espiritualidad. Pero en las últimas décadas, algo ha comenzado a cambiar. La ciencia, tradicionalmente escéptica ante todo lo que no puede medirse o replicarse en un laboratorio, ha empezado a acercarse al borde de ese abismo con una mirada distinta. A medida que los avances en medicina han permitido a más personas sobrevivir a paros cardíacos y situaciones críticas, también han surgido miles de testimonios que relatan experiencias más allá de la muerte clínica. Y lo sorprendente es que muchas de esas narraciones coinciden con lo que los sabios espirituales han enseñado durante siglos. Estas vivencias son conocidas como experiencias cercanas a la muerte, o ECM. Personas declaradas clínicamente muertas por varios minutos, sin actividad cerebral, sin signos vitales, sin pulso, regresan con recuerdos claros y vívidos. Hablan de salir del cuerpo y observar todo desde arriba con claridad absoluta. Describen pasar por un túnel, encontrarse con una luz que irradia amor, comunicarse sin palabras con seres espirituales, revivir momentos de su vida en segundos, y sentir una profunda sensación de paz y unidad. Algunas incluso relatan haber visitado otros planos donde no existe el tiempo como lo conocemos, donde todo es vibración, energía y conciencia. Investigadores de renombre como el Dr. Sam Parnia, en el NYU Langone Medical Center, han documentado casos de pacientes que, estando en muerte clínica, pudieron describir con precisión conversaciones y detalles que ocurrieron mientras su cerebro no registraba ninguna actividad detectable. Esto ha obligado a replantear viejas creencias sobre la conciencia y su relación con el cuerpo. ¿Es posible que la conciencia exista más allá del cerebro? ¿Podría ser que el cuerpo es solo un receptor, y no el generador de la mente? Estudios realizados por instituciones serias como la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, han comenzado a explorar estas cuestiones desde una perspectiva científica. En uno de los estudios más amplios sobre ECM, más de 2.000 pacientes fueron analizados, y los resultados mostraron que cerca del 40% de quienes fueron reanimados después de haber estado clínicamente muertos recordaban algún tipo de experiencia consciente. Algunas coincidencias entre los relatos fueron asombrosas. La sensación de estar fuera del cuerpo, la revisión de la vida, la presencia de una luz amorosa, y el sentimiento de haber estado en un lugar más real que este mundo. Pero no solo las ECM han captado la atención de la ciencia. También existen investigaciones en el campo de la hipnosis regresiva, como las del Dr. Michael Newton o la Dra. Ellen Wambach, que han explorado lo que las personas relatan bajo estados profundos de trance sobre lo que ocurrió entre vidas. Lo interesante es que, sin importar la cultura, la religión o la edad del sujeto, las descripciones tienden a coincidir en aspectos fundamentales: la existencia de un mundo espiritual, una revisión de vida, un consejo de sabios o guías, y un sentimiento profundo de pertenencia a un todo mayor. Esto no significa que la ciencia haya probado la existencia del alma o del más allá, pero sí está comenzando a reconocer que hay fenómenos de la conciencia que no pueden explicarse dentro del paradigma materialista tradicional. Y esa apertura, aunque todavía tímida, marca una revolución silenciosa. Estamos en los albores de una nueva comprensión del ser humano, donde espiritualidad y ciencia no se enfrentan, sino que empiezan a dialogar. Porque quizá el misterio de la muerte no está destinado a ser resuelto con fórmulas, sino comprendido con humildad, asombro y apertura a lo invisible. Si lo que ocurre tras la muerte es un proceso de transición hacia otros planos, una pregunta inevitable surge. ¿Cuál es el propósito de todo este viaje?
¿Por qué el alma regresa una y otra vez al plano material, si es que en verdad lo hace? Para la espiritualidad, la existencia humana no es un hecho aleatorio ni un simple accidente biológico. Es una etapa cuidadosamente elegida por el alma para evolucionar, para aprender, para recordar su naturaleza divina a través de la experiencia. Muchas corrientes espirituales enseñan que antes de encarnar, el alma participa activamente en la elección de su próxima vida. No se trata de una imposición, sino de una decisión basada en la necesidad de crecimiento. El alma escoge circunstancias, retos, dones, vínculos, incluso sufrimientos, no desde el ego que teme y duda, sino desde una conciencia elevada que comprende que cada experiencia, incluso el dolor, puede ser una herramienta de transformación. Esta visión está presente en el hinduismo y el budismo, donde el ciclo de nacimientos y muertes, conocido como samsara, es impulsado por el karma, no como castigo, sino como principio de causa y efecto que permite al alma ir corrigiendo sus desarmonías internas. En la tradición esotérica occidental también se habla de contratos de alma, lecciones pendientes y misiones de vida que buscan alinearse con un propósito superior. Incluso en la mística cristiana, aunque menos explícita, se encuentran referencias a la vida como una escuela del alma, donde la existencia no termina en la tumba, sino que se prolonga en otra forma, en otra morada. Pero más allá de las religiones, esta idea ha comenzado a resonar con fuerza en los relatos de personas que han vivido regresiones a vidas pasadas o experiencias cercanas a la muerte. Muchos cuentan cómo, al dejar el cuerpo, comprenden de forma inmediata porque vivieron lo que vivieron. Comprenden que nada fue casual, que incluso el sufrimiento más profundo tuvo un sentido, que cada persona, cada momento, cada error o triunfo, formó parte de una gran coreografía diseñada para despertar algo esencial dentro de ellos. El alma, en este contexto, no se mueve por castigo ni por culpa, sino por evolución. Busca integrarse más plenamente al amor, liberarse de las cadenas del ego, reconocer su conexión con todos los seres y con la fuente de toda vida. Algunas almas eligen retornar para cerrar ciclos inconclusos, otras para ayudar a otros desde una vibración más elevada. Algunas simplemente para seguir experimentando la vida desde nuevas perspectivas, porque el universo no impone, solo ofrece caminos. Desde esta comprensión, la muerte no representa una pérdida, sino un punto de inflexión. Y la vida no es una carga que hay que soportar, sino una oportunidad sagrada que hay que habitar con conciencia. Cada existencia aporta una pieza al rompecabezas del alma, y cada experiencia se convierte en un peldaño en su ascenso hacia planos más sutiles de comprensión, compasión y sabiduría. Esta visión nos invita a cambiar por completo nuestra relación con la vida y la muerte. No estamos aquí por error. No estamos sufriendo en vano. No somos víctimas de un universo indiferente. Somos almas en proceso, seres en tránsito, conciencia en expansión. Y aunque no siempre lo entendamos desde la mente, algo en nuestro interior lo sabe. Algo profundo, sereno y eterno. Como si el alma, incluso en medio del caos, recordara que todo esto tiene sentido. Que todo esto es parte del viaje. Reflexionar sobre la muerte no es una obsesión mórbida, ni una pérdida de tiempo. Es, en realidad, uno de los actos más lúcidos y valientes que puede emprender un ser humano. Porque al comprender la muerte, aprendemos a vivir con más conciencia, con más profundidad, con más gratitud. Y desde la mirada espiritual, la muerte no es una interrupción, sino una transición natural en el gran viaje del alma. Es el cambio de escenario en una obra mucho más amplia, cuyos actos trascienden el tiempo y el espacio. Aceptar esta visión transforma completamente nuestra forma de habitar el presente. Cuando sabemos que no somos únicamente este cuerpo, que esta vida no es una casualidad y que la muerte no es el final, surge en nosotros una serenidad nueva. Deja de ser urgente acumular, competir, aparentar o temer. Comienza a ser más importante conectar, comprender, sanar, amar. Cada instante se vuelve valioso no por cuánto dura, sino por cuánta conciencia le ponemos. La muerte, entendida desde la espiritualidad, no es una tragedia, sino un recordatorio silencioso de lo que realmente importa. Y si tomamos en serio los relatos de quienes han cruzado el umbral y han regresado, si escuchamos con atención a los sabios de las grandes tradiciones, si contemplamos con humildad las preguntas que aún no tienen respuesta, comenzamos a vislumbrar algo esencial. La vida no es un accidente, es una oportunidad. La muerte no es una pérdida, es una transformación. Y el alma no es una ficción, es nuestra verdad más profunda.
Vivir con esta comprensión no significa negar el dolor que la muerte puede traer. Perder a alguien duele. Despedirse de una vida que amamos, también. Pero incluso en ese dolor hay una semilla de revelación. Porque el amor que sentimos por quienes ya no están, la nostalgia que nos invade, la pregunta que queda suspendida en el aire, todo eso nos recuerda que hay algo en nosotros que no muere. Algo que sigue vibrando más allá del cuerpo. Algo que, tal vez, ya ha estado aquí antes, y volverá a estar. La espiritualidad no nos promete respuestas definitivas, pero nos ofrece mapas. Nos invita a confiar, a explorar, a despertar. A no temerle a la muerte, sino a ignorar la vida. A no vivir anestesiados por la rutina, sino a recordar cada día que este momento es sagrado. Que esta vida, con todo lo que trae, es una joya irrepetible. Y que algún día, cuando llegue el momento de soltar, no será un final oscuro, sino un regreso luminoso a aquello que siempre fuimos. Porque tal vez, al morir, no caemos en el vacío. Tal vez, simplemente, despertamos.